Buenas tardes a todos y a todas. Una jornada más, un día más. Estamos citados aquí en estas charlas de Cuaresma que hemos ido desarrollando con el tema de Iglesia Regalo. Bienvenidos seáis a esta tercera y última jornada que hacemos. El primer día nos hablaba Cardenal Osoro sobre los jóvenes que son un regalo también para la diócesis, un regalo para la Iglesia. Muchos jóvenes, nos insistía en esa expresión, con los jóvenes. No podemos pensar en ellos sin ellos, o con ellos. Ayer la Iglesia Regalo se hacía realidad en estas experiencias que escuchábamos aquí, estas experiencias de enfermedad duras, al final de la vida, cómo afrontar los enfermos terminales, los que no tienen casa, los que no tienen techo, nos explicaban cómo funciona el centro diocesano. También el mundo de la discapacidad, escuchando aquí pues, ese testimonio que genera siempre muchas toneladas de humanidad en los que le escuchamos. El cariño, hablaba del cariño. El cariño, me quedé yo con ese titular. Es el único medicamento que no se vende en las farmacias, nos decían ayer. Pues hoy nos toca a nosotros ser regalo para los demás. Hoy nos toca a nosotros, cada uno desde nuestro ámbito, cristianos y cristianas de este siglo, del siglo XXI, que tenemos que situarnos en esta alegría. Laudete et exultate es el título de esta encíclica que escribía el Papa Francisco hace un año, justamente la firmaba yo creo que el 19 de marzo del pasado año, del 2018. Con lo cual, esta exhortación, sí, la vamos a hacer referencia a ella, nos lo van a presentar. Tenemos con nosotros a José Manuel Caamaño López, que es un teólogo de oficio, teólogo, además de seglar, que relee la revelación de Dios, como hacemos los teólogos siempre a la luz del momento de hoy, de lo que nos toca vivir. Pues este colega moralista nos va a situar en esta praxis cristiana. Él es profesor en Comillas, en la Universidad de Comillas en Madrid, está encantado de venir aquí y estar con nosotros esta tarde. Yo no voy a decir todos sus títulos y todos sus trabajos, simplemente decir pues es un cristiano más que reflexiona sobre la tarea del cristianismo, cristianos y cristianas en este momento en el que nos toca vivir. Y lo plantea pues como lo venimos haciendo estos días, como un regalo, una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de ser regalo para los demás. Y quería terminar con este texto, que seguro que lo conocéis, de Santiago 2, de la fe sin obras, pues es una fe muerta. Lo hemos ido viendo estos días y lo vamos a ver hoy. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. José Manuel, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes. Quiero saludar de manera particular al señor obispo que nos acompaña y, por supuesto, agradecer la invitación que me han hecho para estar hoy aquí, para venir a la oportunidad de poder venir a Palencia y a conocer esta bonita ciudad y, por supuesto, también agradecer las palabras de Jesús. Bueno, el tema que me han encomendado para esta tarde, ser cristianos en el siglo XXI, no es un tema sencillo, como podrá cualquiera imaginar. Y no es sencillo por muchas razones, pero no lo es ya por el hecho de que probablemente en el futuro incluso no será muy fácil tampoco la vivencia pública, podemos decir, de las convicciones religiosas, ¿no? Pero podemos incluso pensar en varias dificultades. A mí se me ocurren algunas con las que tenemos que contar, probablemente a ustedes se le pueden ocurrir otras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la misma complejidad
que encierra el concepto de Dios, o las transformaciones que afectan a las religiones. Pensemos en el contexto caracterizado por la preeminencia del método científico y los reduccionismos provenientes de algunas corrientes, como por ejemplo hoy el denominado naturalismo ateo, la crisis del lenguaje simbólico, que tiene una importancia, como saben, pues, fundamental en el saber teológico y en las tradiciones religiosas, la secularización que afecta a los más variados ámbitos de la vida humana, el cambio de valores, que también incide también en los valores de tipo religioso, la difícil presencia de las religiones en la plaza pública, y a estas y otras dificultades pues probablemente también hay que añadir las dificultades internas a las propias religiones, en particular al cristianismo y a la Iglesia Católica, ¿no? Esto es algo que se manifiesta tanto en problemas internos, pero que tienen una gran repercusión pública y que afectan incluso a la vinculación de la gente con la propia Iglesia, pero también se muestra pues, en la dificultad que tenemos para articular de forma adecuada la herencia recibida con la necesaria creatividad para que aquello en lo que creemos pues, pueda seguir siendo significativo, ¿no? Bueno, seguramente, como decía, existen otras dificultades que deberíamos tener en cuenta, pero creo que con estas pues, son más que suficientes como para empezar, ¿no? Nos podríamos preguntar, ¿tiene futuro el cristianismo? ¿Tenemos futuro los cristianos? ¿Cómo debemos ser los cristianos de cara al futuro, ¿no? Son cuestiones, como decía, cuya respuesta probablemente no es fácil, tampoco podrá ser única. Yo voy a tratar aquellas cuestiones de las que conozco, es decir, de las que sé algo, porque me dedico a ellas, ¿no? Yo vengo del ámbito de la teología moral, entonces me voy a centrar en dos grandes ámbitos que yo creo que son importantes tenerlos en cuenta y sobre todo de cara al futuro. Por un lado, trataré las claves generales o algunas claves generales del contexto actual como una llamada, incluso una exigencia para la formación de los cristianos. Esto hace poco leía en un libro de un conocido teólogo, Timothy Radcliffe, algunos lo conocerán seguramente, tiene un libro, Ser creyentes en el siglo XXI, y un capítulo que se titula así, y él contaba la anécdota que yo la he oído ya en otros sitios, ¿no? De un chico que decía, me acabo de enterar de que Jesús murió el Viernes Santo, vaya casualidad, ¿no? Quiero decir, obviamente esto parece simple, pero en el fondo también demuestra algo, y es que tenemos incluso muchos cristianos una carencia que debemos suplir de alguna forma, porque una exigencia que tenemos como cristianos, es decir, que forma parte de nuestra misma tarea, es ser agentes también de evangelización. Todos tenemos una misión evangelizadora y para esto pues es necesaria también la formación teológica y por tanto me voy a referir por un lado a eso teniendo en cuenta el contexto y por otro lado también a algo que está presente en esta exhortación que acaba de mencionar Jesús, que es Gaudete et Exsultate, pero que es como una de las claves del pontificado actual de Francisco, que es la necesidad de formar también y ser cristianos maduros. Y aquí yo creo que es muy importante profundizar en todas las implicaciones de lo que significa el discernimiento, para no dar lugar a posibles malentendidos, ¿no? Yo creo que los cristianos en el futuro serán cristianos adultos, convencidos, maduros, tienen que ser formados y además precisamente por eso con capacidad para discernir y poder transmitir, ¿no? Hay mucha gente que es muy crítica con la religión, pero sin embargo sí ensalza y siente gran aprecio por aquellas figuras dentro de las tradiciones religiosas que dan testimonio de vida. Uno no puede no ser creyente y estar en contra de la Iglesia, pero sin embargo admira a Jesús o admira a Teresa de Calcuta y a otros personajes, ¿no? El testimonio, el fondo de vida de las personas es muy importante
a la hora de vivir la fe y en la transmisión también de aquello en lo que uno cree. Por tanto, voy a tratar estos dos ámbitos, tendré que ser bastante esquemático por el tiempo del que disponemos, ¿no? En primer lugar, algunas claves del contexto actual que nos llaman, como cristianos, a hablar más, pero a hacerlo mejor, de Dios. Esto a mí me parece muy importante, ¿no? Citaba Jesús la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, y en ella el Papa Francisco se refiere a dos enemigos de la santidad, ¿no? Que esta es la llamada a todos los cristianos, que aquí el Papa lo que hace es recuperar algo que aparece ya muy, bueno, en toda la tradición, pero en el fondo también en el Concilio Vaticano II, como muchos recordarán, ¿no? Pues él menciona en una parte de este documento dos enemigos de la santidad, pero que en el fondo constituyen como el marco de otros muchos elementos que son menores, pero que son muy importantes. Él menciona el gnosticismo y el pelagianismo, las nuevas formas del gnosticismo y pelagianismo. No voy a hacer un resumen de lo que dice el Papa ni explicar qué es eso del gnosticismo y el pelagianismo y de dónde viene, pero al ver algunos hechos que hoy, digamos, conforman el contexto en el cual vivimos, yo creo que se refleja muy bien en el fondo lo que quiere decir el Papa cuando utiliza estas dos herejías, ¿no? El nombre de estas dos herejías. En primer lugar, hay una cuestión relacionada con esto que es muy interesante, y es la situación actual de la religión y su carácter a veces funcional. Es decir, el problema que Dios está teniendo en la actualidad. Fíjense una cosa muy, bueno, yo creo que evidente, ¿no? Hay cuestiones que o bien son coyunturales o bien se nos hacen más actuales en determinados momentos concretos. Sin embargo, la cuestión de Dios parece que siempre, de una u otra forma, vuelve o aparece ante nuestros ojos. Es cierto que pueden existir motivos concretos que la hagan más o menos visible, pero la cuestión de Dios no es algo coyuntural, sino que de alguna forma acaba por imponerse al pensamiento, ¿no? Aunque sea bajo la forma de su negación, pero siempre parece que está ahí de alguna forma, ¿no? Karl Rahner, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, fallecido, tiene un breve escrito que se titula precisamente Dios, el problema de nuestro tiempo, en donde decía él que los problemas más importantes son quizá aquellos que los hombres de la actualidad no consideran particularmente importantes. Y sin duda la cuestión de Dios es una de las cuestiones por excelencia de la historia del pensamiento, porque también es verdad que detrás de la pregunta por Dios late también la pregunta por el sentido de todo cuanto existe, ¿no? Podemos decir, parafraseando a Ortega, ¿no? Que Dios es el gran tema de nuestro tiempo, pero quizá del nuestro y quizá de todos los tiempos. Y esto lo vemos en varios elementos, ¿no? En varios factores del contexto actual. No me voy a referir a algo que es obvio, que es el proceso de secularización que se ha producido a lo largo de la modernidad, con todo lo que eso supone, pero que hay que tener en cuenta que esto además dio lugar al surgimiento de las tesis llamadas, ¿no? Tesis de la secularización, de las que muchos habrán oído hablar, pero que parece obvio que fracasaron en sus predicciones. Es decir, que la religión no ha desaparecido de la sociedad. Es decir, a veces nosotros solo miramos una parte de la realidad, ¿no? Tenemos que mirar a nivel global y vemos que no. Y esto lo vemos en varios hechos que simplemente menciono. En primer lugar, en el hecho quizá dramático del surgimiento de nuevos fundamentalismos de tipo religioso. Esto ha pasado sobre todo con algunos movimientos en algunas tradiciones religiosas, es decir, que parece que Dios ha vuelto a la escena pública, pero en forma de revancha contra aquellos que pretendían su exclusión de la esfera pública. Esto es un hecho trágico, pero que de alguna forma también refleja algo que se ha pasado, ¿no? Y es que Dios sigue presente, la religión sigue presente, aunque de una forma ya distinta y en algunos ámbitos caracterizado por movimientos de carácter fundamentalista, incluso dentro de las propias iglesias cristianas. Pensemos en movimientos o en iglesias, por ejemplo, dentro del ámbito del protestantismo, e incluso una rama pues, dentro del Islam, ¿no? Que aunque no sea el mayoritario, también ha tenido su importancia y la sigue teniendo en algunos lugares, aunque sea también por otros factores. En segundo lugar, también ha surgido un fenómeno
que es relativamente nuevo, al menos en su alcance, que es el nacimiento de formas de religión al margen de las religiones tradicionales o institucionalizadas. Esto es un fenómeno interesante porque lo que nos hace ver es como una especie de nuevo reencantamiento del mundo representado en eso que algunos han denominado como religiones de sustitución y que tienen unas características que en cierto sentido se nutren de eso que se ha dado en llamar modernidad líquida. Es decir, hay formas religiosas muy individualizadas, el Papa se refiere a ellas en Gaudete et Exsultate, religiones sincréticas a la carta, religiones sin dogmas, religiones que disocian los elementos constitutivos de la fe, por ejemplo, fe y moral. Seguramente han oído hablar de todo el fenómeno que se engloba en esto que se denomina New Age y todo lo que está dentro de New Age o iglesias o un poco extrañas, la cienciología. Si van un día por Madrid, por el centro, verán allí un edificio de la Iglesia de la Cienciología, donde también tienen sus visiones un poco raras. Nosotros podemos preguntarnos si eso es religión o no, pero bueno, en cualquier caso, algunos lo consideran como religión. O incluso nuevas espiritualidades de gente, incluso que dice creer en algo, como una especie de energía que nos conecta con los demás, que nos conecta como en el universo, como en la película de Avatar, pero sin la idea de un Dios personal, ¿no? Son convicciones religiosas un poco extrañas, formas nuevas, pero que existen. Incluso hay gente joven que uno le pregunta, ¿crees en Dios o tal? Y te puede preguntar, a veces te puede decir, o responder, mejor dicho, lo siguiente, como a mí me ha pasado a veces preguntando, bueno, yo creo en Dios, creo hasta en Jesús, pero no creo en la Iglesia ni creo en los curas, ¿no? Es decir, cosas un poco extrañas que en el fondo demuestran que algo falla en la visión de fondo que tienen de la propia Iglesia, que tienen de lo que significa realmente ser cristiano, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto lo que nos hace ver es que hoy existe un enorme pluralismo de formas religiosas y algunas ciertamente muy extrañas, ¿no? Algunos probablemente han oído hablar de cosas ya que en realidad son parodias, ¿no? El pastafarismo, no sé qué, bueno, cosas de lo más extraño que uno puede escuchar, aunque bueno, habría que ver por qué surge esto. Pero en cualquier caso son formas de religiosidad nuevas, espiritualidades difusas, extrañas, pero que están ahí. Con lo cual, la cuestión religiosa sigue teniendo su importancia. Y en tercer lugar, tampoco podemos olvidar la continuidad e incluso la expansión de las religiones tradicionales. Es decir, el cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria del mundo. Tenemos el Islam, tenemos el budismo, por ejemplo, o el hinduismo, es decir, muchas religiones tradicionales que todavía perviven. Es cierto que nosotros, claro, si miramos solo nuestro contexto, podemos ver cómo va bajando el número, ¿no? Pero claro, si tenemos una visión global, pues seguramente las cosas pueden cambiar, porque lo que sucede aquí no es equiparable a lo mejor a lo que está sucediendo, por ejemplo, en la India o en Nigeria o en otros contextos, ¿no? Es decir, que en realidad el hecho religioso, la pregunta por Dios sigue teniendo su actualidad, aunque ciertamente en un momento caracterizado por un enorme pluralismo religioso. Y esto lo que hace es que los cristianos, que queremos serlo auténticamente, también tengamos que ser capaces de justificar en medio de este pluralismo aquello en lo que creemos. Es decir, tenemos la necesidad de justificar razonablemente y con fundamento la propia opción religiosa, porque mucha gente ya no va a ser cristiana ni lo es ya porque sí, sino como fruto de una elección personal quizá más auténtica y más madura. Y esto es muy importante, como decía antes, para la misión evangelizadora que todos tenemos, ¿no? Probablemente uno de los antídotos que existen contra el fundamentalismo incluso sea una formación teológica también auténtica, profunda y crítica, es decir, que sepa hablar de Dios con veneración, con respeto, pero que también de forma significativa para la vida de la gente. Por eso yo a mis colegas teólogos que se dedican a la teología dogmática y que escriben mucho y especulan mucho, al final les digo algo que a mí me parece muy importante, y es que la mejor teología es aquella, tan sencillo como esto, que es capaz de ponernos de una forma más clara en contacto directo con Jesús, con el Dios de Jesús.
Esto, al final, la teología tiene que mirar hacia eso. Si no lo consigue, pues a lo mejor hay que pensar a ver qué teología estamos haciendo, ¿no? Es decir, hay que saber dar razón y saber transmitir la buena noticia de Jesús, ¿no? Y sobre todo, como decía, en un contexto de enorme pluralismo a todos los niveles, ¿no? Esto se vuelve incluso más importante ante un factor que también hoy es muy relevante en la sociedad, y es el avance del cientificismo y de la preeminencia que tiene hoy el método científico. Porque no cabe duda de que la ciencia y la tecnología son algo fundamental en el desarrollo humano. Sin embargo, la relación de la tecnociencia con el ámbito de las religiones, con la teología misma, no está exenta de dificultades. Y muchas de estas dificultades descansan o bien sobre mitos o bien sobre distorsiones, incluso distorsiones de la idea de Dios que a veces se hacen desde distintos sectores de forma interesada. Podríamos poner varios ejemplos. Voy a mencionar simplemente uno, porque bueno, es quizá lo más conocido, ¿no? Y es la idea bastante extendida de que la religión, y en especial la Iglesia Católica, mantiene un conflicto permanente con la ciencia, algo comprobable en las visiones que existen sobre algunos casos emblemáticos, como el caso de Miguel Servet, de Giordano Bruno, cuando hablamos de Galileo Galilei, y otros muchos, ¿no? Son ideas que se difunden, además, a veces con ciertos prejuicios, en el cine, en la literatura, en donde a veces se mezcla la realidad y la ficción, ¿no? Probablemente algunos han leído una novela, por llamarla de alguna forma, que es Origen, de Dan Brown, o han visto la película Altamira. Dentro de lo buena que puede ser, evidentemente hay cosas que habría que matizar, ¿no? Nosotros, fíjense un detalle, podemos decir que a Galileo lo encerraron en la cárcel o que lo asesinaron algunos jerarcas eclesiásticos, y todavía hay gente que se lo cree y lo escribe, cuando sabemos que eso no es en absoluto cierto, ¿no? Y esto es lo que nos vienen diciendo muchos historiadores de la ciencia. Pero bueno, para nosotros es un reto también a la hora del diálogo que necesitamos con algo que forma parte hoy de la cultura y que avanza mucho, que es toda la visión científica del mundo y todo el desarrollo que se está produciendo, ¿no? Y en este sentido yo creo que son muchos los retos que como cristianos tenemos que afrontar en el futuro, precisamente para evitar distorsiones, porque digamos, tenemos que saber hablar de Dios en medio de todo ese contexto tan tecnologizado, ¿no? Porque además no hay que olvidar que el reduccionismo científico o una determinada visión de la ciencia, sobre todo caracterizada por el positivismo científico, pues ha impregnado, a veces inconscientemente, gran parte de la cultura durante los últimos tiempos, y a veces esto ha generado nuevas formas de esperanza, pues en las cuales pues el imperativo tecnológico y la propia tecnocracia filosófica derivada del positivismo pues se están dejando sentir incluso en la concepción de la verdad o en su reducción a la dimensión objetivo-experimental, ¿no? Esto hay corrientes actuales que realmente están siendo un desafío también para la visión antropológica que tenemos en el cristianismo, como por ejemplo el denominado movimiento del transhumanismo en general, ¿no? Que es un tema que es también de preocupación para la Iglesia. El Consejo Pontificio de la Cultura lo ha abordado ya en varias ocasiones, el propio Papa también se ha referido, ¿no?, a estos movimientos en algún discurso, recientemente en su discurso a la Pontificia Academia para la Vida, y nosotros, de hecho, en el próximo mes de mayo abordaremos también esta problemática y el desafío que supone, porque es algo que tenemos que abordar, y de hecho vendrá el cardenal Rabasi, que es el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, para tener también una ponencia sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, con lo cual, en este contexto incluso de reducción de algo muy importante, que es la reducción de la verdad, porque esto, digamos, afecta a dimensiones humanas que son muy profundas, ¿no? Porque, digamos que hoy tenemos que tener la conciencia y saber que la verdad científica, si es que se puede hablar así, no es ni toda la verdad ni la única verdad posible. Es decir, la ciencia en cualquier caso puede tener su verdad, pero bueno, en cualquier caso una determinada visión sí que ha influido
muchos. Y esto queda muy patente, por ejemplo, si ven todos los avances que se han dado o todas las publicaciones que se vienen dando dentro de este movimiento del ateísmo científico. Probablemente muchos conocen la obra de Richard Dawkins y de otros, porque fueron bestsellers, ¿no? Alguno ha leído a lo mejor El espejismo de Dios, o habrán visto esta campaña de publicidad que él mismo financió en algunas ciudades del mundo, como por ejemplo en Barcelona. Si algunos recordarán los autobuses de Barcelona con un lema que decía: probablemente Dios no existe, sé feliz y disfruta de la vida, o algo así, ¿no? Bueno, esa campaña la fue financiada, fue pagada por Richard Dawkins. Es un ateísta, podríamos decir, uno de los representantes más importantes del ateísmo científico, y es rotundamente, absolutamente crítico contra las tradiciones religiosas, contra todas, especialmente contra el cristianismo, ¿no? Ahí nosotros tenemos un desafío también, aunque ciertamente la lectura que él hace de los textos bíblicos es una lectura, por lo demás, que casi llega a ser ridícula. Pero para eso hay que saber un poco de teología bíblica, es decir, uno tiene que saber también enfrentarse a todo este movimiento, ¿no?, que hoy está surgiendo, porque realmente yo creo que esto lleva una visión muy reductiva de la verdad. Es decir, Richard Dawkins llega a decirle a su hija, que crea solo en aquello que es evidente para los sentidos, con lo cual hay nada que se basa en revelación, ni en autoridad, ni en tradición, solo lo que es evidente. Claro, probablemente nosotros podemos pensarlo y decirnos, ¿pero qué está diciendo? Si casi precisamente las cosas más importantes de la vida probablemente son aquellas más difíciles de objetivar. Pensemos en las convicciones religiosas, pero pensemos en una experiencia tan importante como es la experiencia del amor entre dos personas. Bueno, entre más personas. Es decir, la experiencia del amor es algo fundamental, es quizá lo más esencial. Sin embargo, el amor no se puede reducir a su dimensión objetivo experimental. No podemos analizarlo como tal en un laboratorio. Podemos decir que, bueno, que se pone en movimiento ciertas neuronas, no sé qué, bueno, sí, podemos hacer un análisis, ¿no? Pero el amor como tal no nos lo podemos apropiar. Y sin embargo, es algo que nos mueve muchísimo, que conforma nuestra vida, al igual que las experiencias de fe, que conforman nuestra identidad y dan sentido, pues, a prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Por tanto, yo creo que uno de los ámbitos que de cara al futuro tenemos que afrontar, yo creo que es la capacidad de poder dar razón de nuestra fe y dar razón en serio en medio del contexto en el cual vamos a vivir o estamos viviendo, y que no es nada sencillo, ¿no? Repito, tenemos que hablar mucho de Dios, pero tenemos que hacerlo cada vez mejor, ¿no? Porque ciertamente aquí nos jugamos bastante, ¿no? Y además tenemos que hacerlo compartido, porque hoy incluso la teología, toda la formación teológica es algo compartido por todos los creyentes, ¿no? Estamos en una dinámica de la Iglesia en donde tenemos tenemos que ser todos conscientes de que tenemos que implicarnos en esta misión evangelizadora, y que todos, por tanto, a todos nos conviene, pues, ser eso que Juan Pablo II decía, ministros puente, entendido en el ámbito científico, pero hoy yo creo que todo creyente tiene que ser ministro puente con la sociedad en el ámbito en el que cada uno se encuentra, ¿no? Porque esa es la forma en la que podemos mejor servir también a la Iglesia, pero en el fondo servir también a la sociedad. Y el segundo ámbito al que me quería referir es la necesidad de formar cristianos maduros, cristianos adultos. Y aquí sí que me refiero específicamente al ámbito de la moral, por todo lo que está sucediendo en el ámbito de la Iglesia, ¿no? Es decir, yo me dedico a la teología moral, pero es que además yo creo que el Papa, desde que ha sido elegido Papa, pues nos está introduciendo a toda la Iglesia en esta clave, y esto afecta a todo. Fíjense, el Papa no habla mucho de problemas concretos de moral, no se mete en muchos aspectos normativos, ¿no? Bueno, eso es importante, sin duda, pero no se mete mucho en eso, sino que va a otras claves que realmente conforman o van a lo nuclear de la propia identidad moral de la persona. Y aquí el discernimiento yo creo que juega un papel fundamental. En el Papa, sin duda en el pontificado del Papa Francisco, esta categoría de discernimiento moral
está teniendo una importancia muy fuerte. Y en casi todos los documentos se refiere al discernimiento. De hecho, incluso en esta exhortación, Gaudete et exsultate, tiene una parte, si mal no recuerdo ahora es la última, en donde se refiere al discernimiento, en donde da claves, ¿no?, para vivir la santidad, pero en el fondo también se refiere a la necesidad del discernimiento. Y esto, como digo, es una llamada a una nueva forma de afrontar también la moral y en lo que nos afecta a mí, en este caso, también la teología moral. Sabemos que, y todos lo saben, ¿no?, que en los últimos tiempos, desde el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II dice algo que es muy importante, ¿no?, y es la importancia que da a la conciencia moral. Pero ciertamente después del concilio, como muchos sabrán, surgen distintas concepciones, incluso visiones a veces contrapuestas y enfrentamientos entre, en la propia moral cristiana, ¿no? Y hay algo que yo creo que es bastante claro, y es que en el fondo, más preocupante incluso que todas las disputas teológico-morales, es el desencuentro que se ha producido en la vida de la Iglesia entre muchos creyentes y lo que podemos denominar como la doctrina magisterial de la Iglesia. Esto es algo evidente. Así nos lo pusieron de manifiesto los propios obispos, cuando se hizo el Sínodo de la Familia, recordarán. Bueno, el Sínodo de la Familia a mí me pareció, incluso más allá de los resultados y tal, el proceso sinodal me pareció realmente interesantísimo. Porque, aunque al final llegan muchas conclusiones previas, ¿no?, que muchos ya sabíamos, por otro lado, ¿no? Pero sí que reflejan un distanciamiento. Si recuerdan, lo que se hizo fue un estudio en toda la comunidad católica del mundo para ver cuál era la situación, ¿no? Es decir, había unos cuestionarios, probablemente algunos los responderían, pues preguntando cuál era la situación en un determinado país, sobre la ley, sobre la situación del divorcio, sobre las prácticas de la gente joven, si las parejas conviven, si no conviven antes de casarse, si utilizan métodos anticonceptivos o no utilizan métodos anticonceptivos, si tienen relaciones prematrimoniales o no, muchas cuestiones, ¿no? Y se hizo un instrumentum laboris, teniendo en cuenta eso. Realmente los resultados de ese estudio, yo creo que, aunque muchos ya intuíamos, ¿no?, que los resultados eran los que eran, pero tiene el valor de que están ahí. Es decir, que más allá de lo que uno le parezca por lo que ve alrededor, pues ya está, es un estudio, ¿no?, y ya tiene una base, podemos decir, de investigación detrás, ¿no? Y realmente eso es bastante preocupante, porque ciertamente esto lo que nos hace ver, es que existe un desencuentro entre lo que vive una parte considerable de católicos y lo que nos dice, por ejemplo, la encíclica Humanae Vitae, o lo que nos estaba diciendo Humanae Vitae. Esto es así, es decir, en la práctica existía una contestación práctica, una contestación en la vida de la gente de un documento que es importante, que es una encíclica Humanae Vitae. Y este desequilibrio que sigue no se ha solucionado. De hecho, en el sínodo, en el resultado, tampoco se trató. Es decir, el sínodo ciertamente yo creo que se centró mucho en otros temas, y el gran tema de mayor discusión, que es el de los divorciados vueltos a casar, ¿no?, que es el tema, al final fue el tema estrella, pero hay otros que yo creo que también eran importantes porque afectan a un número importante de católicos, especialmente de gente joven, y no ha sido abordado. Yo creo que en algún momento habrá que abordarlo. Y esto no lo ha hecho ni el Sínodo de la Familia, ni tampoco el Sínodo de los Jóvenes. El Sínodo de los Jóvenes habrá que ver ahora, parece que va a salir un documento del Papa, ¿no?, dentro de poco, estará preparándolo, pero hoy leí que no tardaría mucho en salir. Pero a ver qué pasa, porque el mundo de la juventud es un mundo complicado, y yo el otro día estuve en una sesión tratando del Sínodo de la Juventud. Aparte de que el número de personas que allí estaban para tratarlo eran muy pocas, yo era el más joven, pero el que iba después de mí yo creo que estaría ya por cerca de la edad de jubilación, y esto es algo que pasa mucho. Es decir, que el reto es evangelizar, y es cierto que cuesta mucho transmitir la fe. Es decir, esto es un desafío
que probablemente nos cueste con otros temas. Es decir, nosotros a un niño sabemos transmitirle muy bien el valor del dinero y ahorrar y no sé qué, y que cuando le das 5 euros pues que los guarde, pero cuando le intentamos transmitir otro tipo de valores más relacionados, por ejemplo, el compartir, con la gratuidad, con o las creencias que uno tiene y quiere para su hijo, esto es más difícil, porque quizá también el contexto a veces lo haga más difícil, no sé, habría que verlo, ¿no? Pero en cualquier caso eso cuesta mucho. Bueno, por tanto, esto yo creo que es algo que está ahí, y el problema, que a mí me parece preocupante, es que algunas cuestiones de moral puedan ser fronteras como elementos que impidan realmente ver lo que sí es esencial de la buena noticia de Jesús. El Papa, luego lo diré otra vez, pero dice una cosa en su primera exhortación, que es Evangelii Gaudium, que yo creo que es muy interesante no perderlo de vista. Dice él, tenemos que iniciar un proceso de reforma, tenemos que reformar lo que haya que reformar. Ahora bien, añade él, reformar lo que haya que reformar, pero no reformar por reformar. Es decir, lo que tenemos es que reformar aquello que haya que reformar para que nada oscurezca la buena noticia de Jesús. Ese es el criterio para la reforma, volver al Evangelio, ¿no? Y yo creo que eso no podemos perderlo de vista. Y ciertamente hay cosas a veces en moral que pueden convertirse en obstáculos si no los afrontamos adecuadamente. Yo creo que entrar en una clave de discernimiento ayuda a situar las cosas en su justo nivel, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues Amoris Laetitia, por ejemplo, el documento sobre la familia, sí que se sitúa muy en continuidad con el concilio, pero además va más allá de estas polémicas. Yo creo que en este sentido es bastante constructivo, ¿no? Y hay algo que dice, una frase que dice ahí, que se ha repetido mucho, que es muy importante. Tenemos que ayudar a formar las conciencias, pero lo que no podemos es pretender sustituirlas. Al final, uno mismo tiene que dar cuenta de lo que hace y tendrá que dar cuenta ante Dios de lo que ha hecho con su vida, ¿no? Esa es una gran tarea para la teología moral. Quizá sea también la tarea más complicada, formar conciencias. Esto de generar procesos es muy difícil, ¿no? Hay un principio que le gusta mucho al Papa, que es este de que el tiempo es superior al espacio. Es más fácil a veces conquistar espacios que generar procesos. Dinámicas, ¿no? de conversión. Esto es realmente complicado, pero es un desafío que tenemos que llevar hacia adelante, ¿no? Y el discernimiento, o la formación en el discernimiento, apunta hacia esto, ¿no? El Papa decía en Amoris Laetitia que el discernimiento representa, digamos, el estilo propio y común de una fe responsable, que no busca soluciones fáciles a los problemas, sino que se esfuerza por abrirse a las exigencias de la verdad y del amor con total confianza en Dios y en su providencia misericordiosa y fiel. Es decir, en realidad, hablar del discernimiento, del primado de la conciencia, es reconocer también la grandeza de un ser humano a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y yo creo que caminar hacia la formación, hacia el desarrollo de virtudes morales, es algo que representa un desafío que tenemos por delante, ¿no? Fijémonos que el discernimiento no es sobre la nada. Por eso a veces algunos equiparan deliberación, discernimiento, no tiene nada que ver. La deliberación es un momento dentro de un proceso de discernimiento, pero el discernimiento se da hacia la verdad. Es decir, de lo que se trata es qué quiere Dios de mí, es decir, que tiene un fin, ¿no? Y luego se trata de buscar el camino, pero en nada es, y esto es muy importante, el discernimiento no es subjetivismo. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En la presentación que se hizo en la Conferencia Episcopal Española de esta exhortación Amoris Laetitia, tuvo una intervención el rector de la universidad en la cual estoy yo, Julio Martínez, que es profesor también de moral fundamental, y decía algo en esa presentación que a mí me parece interesante tener en cuenta, ¿no? Decía él: no es posible una moral desde la concepción individualista o cerrada de la propia subjetividad, pero tampoco desde una conciencia heterónoma cuya virtud principal sea la obediencia. Una conciencia obediente, obligada a seguir la verdad que alguien le dicte desde fuera, ¿no? Como si uno tenga que estar siempre buscando que alguien le oriente, ¿no? Como
Bueno, hay gente que necesita esto, pero eso supone, decía él, desconfianza con respecto a la capacidad humana de búsqueda de la verdad. Sucede cuando alguien manipula las conciencias, pero sucede también cuando pedimos el amparo del magisterio para todo, renunciando a nuestro propio trabajo de discernimiento personal. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, el Papa llega a decir que no todas las cuestiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio, dado que también a veces las situaciones son distintas y pueden existir diversas maneras de interpretación, ¿no? Y por eso el Papa pone el acento en el discernimiento y en la conciencia personal históricamente situada, ¿no? De hecho, aquí es cuando recurre a San Tomás de Aquino para distinguir entre los principios generales y sus aplicaciones concretas. Es decir, las normas son algo muy importante en la vida y para la moral, no pueden no serlo, pero lo que no pueden es convertirse en piedras lanzadas contra las personas en la complejidad de su situación concreta, ¿no? Por eso el Papa también nos llama a ser humildes y realistas, porque a veces también hay ciertos elementos de los ideales teológicos de la vida cristiana que son presentados con tal artificiosidad, con tal nivel de abstracción, que acaban por aislarse excesivamente de las situaciones concretas de las personas y de las posibilidades efectivas de maduración y realización. Por tanto, yo creo que en primer lugar es importante esto que decíamos, el discernimiento, formar conciencias y no sustituirlas. En segundo lugar, algo que está muy presente en esta tarea, ¿no?, que tenemos por delante, es el de hacer una moral y de proponer una moral cristiana evangélica, o más evangélica si se puede, ¿no? Decía el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no?, en su primer documento, en su documento programático, digamos, decía lo siguiente: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un canal adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Y continuaba diciendo lo siguiente: exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. ¿No? Lo decía antes, el Papa es muy claro, y esto sería para pensar a fondo, ¿no? El Papa nos llama a una reforma, pero en el fondo es una reforma para una mayor transparencia del Evangelio. Y aquí pues pueden surgir algunas cuestiones. A mí me surgían al leerlo, ¿no? ¿Cuántas veces creamos fronteras o muros eclesiales, por ejemplo, que impiden o dificultan, más que favorecen, el contacto de la gente con el Evangelio de Jesús? Y esto pasa también a veces en el ámbito moral. Hay un documento también muy bueno, publicado por la Pontificia Comisión Bíblica en el año 2008, titulado Biblia y Moral, en donde se decía, por tanto es un documento que aprueba la Pontificia Comisión Bíblica, pero esto en el fondo es, digamos, aprobado, ¿no?, o aceptado por el Papa que está en ese momento, que en aquel momento era Benedicto XVI, y se decía en ese documento que la moral en la Biblia, que es nuestra referencia, en la Biblia la moral, sin ser secundaria, sin embargo, es segunda, en cuanto que lo primero es la iniciativa de Dios y la experiencia de encuentro con Él. Esto en Gaudete Exsultate también aparece, ¿no? Ahora, el Papa Francisco también nos dice que no seamos controladores o aduaneros de la gracia de Dios, algo que también pues, la moral cristiana debe tener presente, ¿no? Hay que tener en cuenta la integralidad del mensaje cristiano, pero también hay que establecer esto que él denomina como jerarquía de verdades, incluso morales. Esto es algo bastante novedoso en el ámbito de la teología moral. Antes se hablaba de jerarquía de verdades en el ámbito dogmático, ahora se traslada también al ámbito moral, porque no todas expresan de la misma forma el corazón del Evangelio, ¿no? Como decía alguien, sí, santa pureza sí, pero santa caridad también. Es decir, que en el fondo hay que armonizar las verdades morales y ver realmente cuál es la prioridad, cuál expresa mejor realmente la buena noticia de Jesús, ¿no? Un siguiente desafío que tenemos de cara al futuro también para el ámbito moral es el de la necesaria pastoralidad. La moral tiene que ser pastoral, porque en el fondo afecta muy directamente además a la vida de la gente, ¿no?
Uno de los grandes moralistas del siglo XX, que se llamaba Bernard Häring, ¿no? Que muchos les suena porque es el gran renovador, o primer gran renovador de la teología moral, decía que toda la teología debería ser en realidad pastoral. Y esto es bastante patente, como supongo pues están viendo, en el pontificado de Francisco, ¿no? Y por tanto, en realidad la lógica de la Iglesia, de toda la Iglesia, también de la teología en sus distintas dimensiones, pues debe tener en cuenta esta dimensión pastoral, que además es una llamada a tener en cuenta las posibilidades efectivas de realización de las personas. Aquí hay un principio que en la teología moral solemos utilizar, que es el de, que ya formulara además Juan Pablo II, que es la llamada ley de gradualidad, no la gradualidad de la ley, sino es tener en cuenta en realidad la dinámica de crecimiento, de maduración de la persona, bueno, hacia el mayor bien posible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la dimensión pastoral de la moral pues es algo que no podemos olvidar. Un penúltimo elemento, porque me queda poco y hay dos que me parece que son importantes, estos últimos, en el pontificado de Francisco, como tareas también para el futuro, es el de la moral en clave también de misericordia. Claro, hablar de misericordia, esto es algo a lo que ya nos tiene el Papa muy acostumbrados, porque es también algo que es como una de las señas de identidad de su pontificado, ¿no? Pero bueno, la misericordia, además de ser la forma de obrar de Dios, es también para Francisco la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia, ¿no? De hecho, como recordarán, pues es una de las ideas programáticas del pontificado actual, y el Papa le dedicó un año jubilar, que fue el año 2006. Ahora bien, se decía, ¿no? Terminó el jubileo con el cierre de la Puerta Santa, pero la puerta de la misericordia, decía él, de nuestro corazón permanece siempre abierta de par en par. Esto lo decía el Papa en una carta pastoral titulada Misericordia et Misera. Por eso, aunque la misericordia recorre en realidad casi todos los documentos del Papa Francisco, en el fondo pues viene a ser como una concreción de las implicaciones que debemos sacar también desde la misericordia para la teología moral. No es prescindir de la justicia ni de otros elementos, pero sí realmente tener en cuenta la clave de misericordia es un reto para muchos otros temas. Fíjense, este documento, esta pequeña carta, ¿no? Misericordia et Misera, es muy interesante, aunque es breve, bueno, no deja de ser significativa, ¿no? Porque hablar de misericordia en el ámbito moral no es baladí, dado que, claro, el concepto de misericordia como tal nos remite a un anclaje espiritual que está precisamente en el Dios misericordioso, que nos llama al bien y la verdad, pero también nos remite a la necesaria conversión pastoral que, sin menospreciar, como decíamos antes, el carácter normativo de la moral ni la radicalidad de la exigencia moral, sin embargo, más que en el fracaso y en el pecado, se centra en el crecimiento personal, en el acompañamiento y en el proceso de discernimiento por el cual siempre podemos aspirar a más y a ser mejores, a superarnos, ¿no? Lo que el Papa Francisco, como decía antes, lo que pretende es que nada oscurezca la buena noticia de Jesús, sino que se viva con más claridad la convicción radical de nuestra filiación y de su gracia. De manera que, en el fondo, es Dios quien ve en lo más profundo de cada quien y, por tanto, el que únicamente perdona si existe un corazón arrepentido, ¿no? Por eso el Papa, podemos ver en sus referencias morales, tampoco cuestiona la doctrina moral precedente, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que él menciona expresamente, que es el caso del aborto. Si hay un tema al que se ha referido que tiene implicaciones morales, es el aborto. A los demás, él se refiere muy poco, como decía, a temas concretos, ¿no? Con respecto al aborto, ni ahora ni en otros documentos, pues el Papa dice que no sea una práctica difamante o en sí misma mala, como decían todos los documentos anteriores. Pero lo que sí dice el Papa es que ni siquiera, o incluso en esos casos, nosotros no podemos poner límites a la misericordia de Dios, de manera que debemos ser guías, apoyos y alivios a la hora de acompañar a los penitentes en ese camino de reconciliación especial, tal como queda bien simbolizado en este pasaje bíblico de Jesús
y la adúltera, ¿no? La misericordia y la miserable. En el fondo, el Papa llama también a una conversión pastoral a la que tampoco la teología pues, pueda ser impasible, ¿no? Porque en el fondo la misericordia, la lógica de la misericordia lo que hace es desbordar y desarmar la lógica legal humana, ¿no? Por eso, al menos cuando yo leí algunas palabras del Papa con respecto a la en referencia a la misericordia, me acordaba de los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Para gobernar la isla Barataria. Son 2 capítulos que son excepcionales, ¿no? Dentro del Quijote, y en donde le dice que aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campa nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia, ¿no? Esta es una parte muy, muy bonita del Quijote, aunque ciertamente la misericordia bien entendida no significa prescindir de las exigencias de justicia, ¿no? Pero esta es una visión que en el fondo también está en las palabras del Papa y que son muy evangélicas, como recordarán la carta a los romanos en el capítulo 5, cuando dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Que es todo también un paradigma moral. Y por último hay algo que yo creo que es muy importante de cara al futuro del cristianismo, al futuro de los cristianos y también para la teología moral, que es la necesidad del anclaje espiritual. La espiritualidad es esencial en la vida de los cristianos. En el fondo podemos decir, yo a veces se lo digo, ¿no?, a los estudiantes, que en el fondo nuestra forma de vida es también un reflejo externo de la espiritualidad que nos sustenta. En el fondo de nuestra forma de vida se basa en o refleja la espiritualidad de fondo que tenemos, ¿no? Y fijémonos que hoy el Papa siempre, en todos los documentos, o en casi todos, siempre reserva también una parte a hablar de la espiritualidad, hasta hablando de la ecología, una espiritualidad ecológica, ¿no? Y hoy la espiritualidad es algo que está de moda, las nuevas formas de espiritualidad. Incluso hay espiritualidades ateas, ¿no? Probablemente algunos conocerán, por ejemplo, la obra de Comte Sponville, o incluso otras formas más raras. A veces se confunde espiritualidad con autoayuda, ¿no? Pero bueno, esto es algo que está muy presente. Y es verdad que probablemente sin espiritualidad no podamos vivir, ¿no? Como decía, yo creo que la espiritualidad, en el fondo, o nuestra forma de vida refleja la espiritualidad que la sustenta. Y también incluso las tendencias teológicas suelen ser el reflejo de las espiritualidades en las que se enmarcan, ¿no? Esto algún teólogo ya lo decía. Pues bien, aquí como cristianos tenemos algo que aportar, porque la espiritualidad cristiana no es una espiritualidad abstracta, ni una forma de autoayuda, sin más. Es una espiritualidad encarnada, con rostro, porque no todo es lo mismo, ¿no? Y aquí también la teología aporta mucho. El propio Papa, en Gaudete et Exsultate, se refiere a esto, y mencionaba ante Jesús este texto fabuloso de la carta de Pedro, de la fe sin obras, ¿no? Como decía en otro lugar, una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es, bueno, también los demonios creen, pero en vano, o tiemblan, ¿no? Dicen algunas traducciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digamos que la propia vida moral tiene que basarse en la espiritualidad, porque la espiritualidad remite a la propia identidad que conforma la vida, es decir, define lo que uno es, ¿no? Y aquí hay una contraposición que aparece sobre todo en las cartas paulinas, ¿no? Y que es la vida en el espíritu o la vida en la carne, ¿no? Es decir, la vida en lo relativo, en lo material, en lo caduco, perecedero, o la vida en el espíritu. Uno tiene que preguntarse en dónde decido sustentar mi vida. O bien en lo relativo, en las arcs, ¿no? que dice Pablo, es decir, en aquello que es transitorio, que es perecedero, en el poder, en la comodidad, en el dinero, ¿no? En la riqueza, o bien en el espíritu, es decir, en lo único absoluto, que es precisamente aquello que permite que me pueda abrir a los demás y también que pueda tener una experiencia de fe auténtica, ¿no? Esta es una cuestión que siempre conviene tenerla presente. No hay que olvidar, con esto termino, que el cristianismo no es el seguimiento de una idea, el cristianismo es el seguimiento de Jesús, de manera que
es cristiano quien se adentra en su proyecto de vida y por tanto también en su misma espiritualidad. Bueno, yo creo que estos son algunos de los elementos que a mí se me ocurren para pensar de cara al futuro. Yo creo que son desafíos, seguramente a muchos se le podrán ocurrir más, pero me parece que por hoy es suficiente. Muchas gracias.